la exposición de las infografías en las que, como pudieron ver, hay una gama de combustibles que existen en el mercado, vamos a llamarlo así, o que existen como opciones para generar calor o trabajo. Recuerden que la reacción química de combustión tiene el objetivo de generar calor o trabajo en nuestra sociedad actual. Vamos a retomar algunas cosas de los conceptos, vamos a hacer un ejercicio, pero quiero que lo relacionen mucho con las infografías. En cuanto surja una duda, me indican, por favor. Y voy al concepto de combustión, que oficialmente no lo había visto. Primero, la combustión es una reacción química de oxidación. ¿Qué quiere decir oxidar? Que uno de los reactivos va a ser oxígeno. Se va a producir dióxido de carbono. El dióxido de carbono, puntualizo, es un contaminante, sí, pero no está regulado. Hay otros contaminantes que sí lo están. ¿Alguien quisiera participar y decirme por qué el CO2 creen que no está regulado? ¿Por qué creen que sea? Sí, ese es uno de los motivos más importantes, Fernando, exactamente. Hay algunas reuniones internacionales. Hay uno que se llama el Protocolo de Kioto, en donde Estados Unidos no participa en la regulación del CO2. Todos los eventos internacionales que hay al respecto están en torno a que se reduzca, pero no se puede controlar. Y otro de los motivos por los que no se puede controlar es porque nosotros exhalamos CO2. Tendríamos que pasar algo así como una verificación. ¿Están de acuerdo? Todos los procesos biológicos de respiración tienen que ver con el CO2. Por lo tanto, pues no puede haber una norma para regular el CO2. Espero lo entiendan. Y por lo que dijo Fernando, por cuestiones económicas, toda la producción de cualquier materia prima o producto terminado tiene que ver con el CO2. Bien, entonces la reacción de combustión, lo primero que va a producir es CO2. Segundo, CO puede ser o puede no ser. Por ejemplo, en el caso de combustibles como el hidrógeno o combustibles muy eficientes como los gases, no se produce CO, pero es otra de los productos inherentes a la combustión. Y agua. Hay a nivel partes por millón, uno en cada millón, NOx, SOx, y que generalmente se llevan a cabo para producir calor y trabajo. Ese es el propósito de la combustión. La oxidación se lleva a cabo con aire, siempre. ¿Por qué con aire si estoy hablando del oxígeno? Pues porque es gratis y ya vimos que la composición del aire es 79% volumen de nitrógeno y 21% volumen de oxígeno. Este por ciento volumen por ser gases ideales es igual al por ciento molar. Perdón. Perdón. Y otra de las cuestiones es que ya hicimos la conversión a por ciento masa y ustedes la tienen por ahí. Porque cuando trabajamos en moles podemos ocupar 79 y 21, pero cuando trabajamos en masa, si mal no recuerdo, es 23.3 para el oxígeno y 76.7 para el nitrógeno. Cuando hay eficiencias del 100%, solo se genera CO2, pero cuando son menores, hay una reacción paralela en todos los
combustibles y se produce CO. Ese contaminante que se llama monóxido de carbono sí está regulado. Es uno de los 5 contaminantes primarios que tienen que ver con normas ambientales. La verificación vehicular regula el CO. Vamos a hablar ahora de combustibles. Hay 2 entes aquí, los combustibles y el aire. Ya hablamos del aire, ya sabemos que tiene nitrógeno, ya sabemos la composición en % molar y en % masa. Ahora, de los combustibles ya estuvimos platicando el viernes y hago un resumen. Los primeros 4 alcanos. ¿Cuál es la fórmula de los alcanos? CnH2n más 2. Los primeros 4 son gaseosos. Y en estos 4 que están del lado derecho de la diapositiva, que son el metano, el etano, propano y butano, si ustedes se fijan, la fórmula coincide con la fórmula general de los alcanos. Por ejemplo, butano tiene 4 carbonos y de hidrógeno va a tener 4 por 2, 8 más 2 son 10. Si recuerdan cuando los compañeros y compañeras expusieron el combustible que les tocó en su infografía, daban alguna fórmula representativa para el combustóleo o para la gasolina, ¿sí? Como C12H, 12 por 2, 24, más 2, 26, sería C12H26. Es decir, los alcanos son los representativos en los combustibles, aunque también hay alquenos y alquinos, pero en bajas proporciones. Los primeros 4 combustibles que son gaseosos, que están ahí en la lista, se llevan a cabo eficiencias del 100%. ¿Por qué en casa usamos el gas natural? Porque tiene, si recuerdan en las infografías y lo que les dije, pongan frases, tiene más metano, pero también tiene etano y propano. ¿Qué quiere decir eso? Que su eficiencia es del 100% y que no vamos a generar CO. El CO es un contaminante que tiene efectos tóxicos a la salud. Tendríamos cansancio, sueño, nos afectaría los pulmones y se absorbe en la sangre, por lo que tendría efectos nocivos a nuestra salud. ¿Por qué se usa el gas LP? ¿Quién me dice qué era el gas LP si ponemos estos combustibles aquí? Ya se les olvidaron las frases de las infografías. Era de propano más butano. Propano y butano. Muy bien, Ingrid. El propano ahí está en la lista y el butano también. Entonces, la eficiencia es del 100%, no generan CO dentro de la casa, sería muy riesgoso, por eso se usan como combustibles caseros. A partir de 5 carbonos, ya los combustibles son líquidos y está contenido de 5 carbonos en adelante, están contenidos en gasolinas, que es la más ligera, si recuerdan, aquella torre de destilación que nos presentaron en las infografías, el diésel, el combustóleo y el petróleo. Todos son combustibles, pero a partir de 5 carbonos están formulados en estos combustibles, gasolina, diésel, combustóleo y petróleo. Bien, en algunos casos, por ejemplo, para el combustóleo recuerdo una fórmula característica, pero les pongo aquí una norma que no tiene que ver con ingeniería química, más bien tiene que ver con ingeniería ambiental. Les he platicado que yo soy responsable de un proyecto de investigación divisional que tiene que ver con la contaminación en suelos. Y hay una norma que es sobre los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos. Nada que ver con lo que estamos viendo. Lo único que les plasme en esta diapositiva es el concepto que tiene esa norma de los hidrocarburos. Primero, hidrocarburos pues están constituidos por carbono e hidrógeno. Pero de ahí hace una división, lo que le llaman hidrocarburos fracción ligera. Le llaman así porque son
los que menor punto de ebullición tienen y que se pueden obtener en la parte alta de las torres de destilación, en los domos. Y aquí dice que la fracción ligera está comprendido entre 5 y 10. Es decir, las gasolinas, que son la fracción ligera, van a tener 5, es decir, pentano, hexano, heptano, octano, y de ahí 9 y 10 hasta 10. Estos, repito, le pongo aquí, se refieren a la gasolina. Cuando nosotros tenemos contaminación en suelos, se tratan los suelos para la restauración diferentes cuando están contaminados con la fracción ligera. Y observen, C5, digo hasta C5 y C10. Si recuerdan, la formulación característica que le daban al combustóleo era C12, pero en realidad al diésel. La fracción media, entonces, estamos hablando de diésel. Y está comprendido entre C10 y C28. Y la fracción pesada, están hablando de combustóleo, que ya estamos en C28 a C40. Son los de la fracción pesada, los que se obtienen en la parte baja, que incluso le llaman residuales. Quiero que observen bien la formulación de 5 a 10, de 10 a 28 y de 28 a 40. Bien, vamos a hacer un resumen. Gaseosos. Los cuatro primeros alcanos. Vamos hablando uno a uno. ¿Qué característica, quien dijo la infografía, tiene el metano? Díganme una peculiaridad del metano, del etano, propano y butano. ¿Quién me dice algo específico del betano? Nadie. Muy bien. Todos estos de aquí, Fernando, se llevan a cabo con eficiencias del 100%. Pero algo que sea diferente a todos los demás, el metano, ¿cómo se produce? El metano puro. O una peculiaridad es que se encuentra, ¿en dónde? Es el componente mayor del gas natural. Todos estos, las eficiencias generalmente son del 100%. Y en estos líquidos y sólidos ya no son del 100%. Una ventaja o algo importante del metano es que se puede obtener ¿de dónde? De residuos orgánicos. Los rellenos sanitarios de basura tienen un problema con la generación de metano, que no debería de ser problema si lo logran captar y lo utilizamos como combustible. ¿Sí? Propano y butano son parte del gas LP, si recuerdan. Y el metano y el etano es parte del gas natural, pero hay otros, como el hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno no contamina, genera agua solamente. Y todos estos generalmente generan CO2 y agua. ¿Sí? Entonces se dice que no contaminan, aunque el CO2 es un contaminante, no es un contaminante primario, porque nosotros exhalamos CO2. Muy bien, líquidos. Ya estamos hablando de gasolinas, diésel, combustóleo. Aquí la eficiencia no es el 100%. Aquí no voy a repetir la lista,
pero vamos a tener combustible más oxígeno. Cuando la eficiencia no es del 100%, vamos a tener dos reacciones. Una que forma CO2 y agua, y otra no se generan en la misma reacción. Son dos reacciones. Una, dos, forma oxígeno para formar CO y agua. Cada una con su propia estequiometría. ¿Sí? Pero aquí ya hay producción de CO. El CO es un contaminante primario. ¿A qué le llaman primario? A que son prioritarios en la salud. Hay una aplicación que yo tengo en el celular que se llama Aire. Y yo reviso, porque si ustedes se fijan, hace poco hubo contingencia. En estas épocas donde hay mucha insolación solar, bueno, tiene que ver, fue un pleonasmo lo que dije. Cuando hay mucha insolación, hay ciertas longitudes de onda en la luz del sol que generan ozono. Entonces, el ozono es un contaminante primario, el CO, las partículas suspendidas, el NOx, el SOx, porque generan lluvia ácida, lo expusieron algunos de sus compañeros. Entonces, cuando son líquidos, la eficiencia no es el 100%, mucho menos cuando son sólidos. ¿Qué contaminantes sólidos vamos a tener en este caso? Pues vamos a tener el carbón, que también hubo una exposición acerca del carbón. Vamos a tener madera. Ya vimos que las llantas, les he platicado que las llantas se usan en la industria del cemento y cualquier otro residuo sólido, papel. Ahora, la eficiencia aquí es más baja del 100%. Y se usan en autos, pero acá la eficiencia es mucho más baja del 100%. Esto tiene que ver con lo siguiente. La eficiencia tiene que ver con si la reacción es homogénea. ¿Qué quiere decir una reacción homogénea que tiene la misma fase? Gas con gas, es decir, me va a generar CO2 y agua. Misma fase. Ahora, cuando tienen reacciones heterogéneas, quiere decir que las fases son diferentes. Va a ser líquido o gas, o sólido, más gas, y aquí va a haber dos reacciones. Una va a formar CO2 y agua, y otra va a formar CO y agua. Y aparte van a formar partículas suspendidas, ¿sí? Partículas como una especie de hollín, para que me entiendan. Partículas suspendidas. Que eso tiene una repercusión en la salud muy fuerte. ¿Cómo harían ustedes para mejorar la reacción si tenemos, por ejemplo, líquido y sólido? ¿Cómo creen que se logre que haya mejor interacción para mejorar la eficiencia? ¿Llevarlas a una misma fase? ¿Tú puedes hacer gaseoso un carbón? No. No. Entonces no puedes pasarlo a la misma fase. Algunos líquidos sí los puedes gasificar, eso es cierto, pero también tiene costo. Si no los puedes cambiar de fase, Keila, ¿cuál sería una opción? Piensa. Para que la eficiencia sea del 100%, profesora.
Sí, para mejorarla. ¿Qué crees? Que no se logran eficiencias del 100% cuando son líquidos y sólidos. Pero ¿cómo podrías? Imagínate que tengo un pedazo de carbón y quiero quemarlo. Entonces cuesta trabajo. Si tú has prendido un anafre, yo le echo alcohol encima y lo prendo. Pero tengo que combinarlo con otro combustible. Pero ¿cómo podría yo mejorar la eficiencia de combustión de un pedazo de carbón, por ejemplo? ¿Qué variables? Poniendo en exceso el oxígeno, ¿no? Ok, siempre en las combustiones, siempre es una obligación, fíjate, aquí en el punto 2 es el exceso. Nunca se pone en cantidad estequiométrico menor, porque es gratis, entonces siempre en un auto tienes, el mecanismo del auto hace que metas aproximadamente entre 20 y 30% de exceso de aire. Entonces sí es una opción, pero ya lo pensó, ya es como una regla, ¿no? No estamos hablando del aire, estamos hablando de los combustibles. ¿Cómo lograrían una mejor combustión de algo que está líquido o que está sólido? ¿Cómo se logra hacer combustión con diésel o gasolina en los autos? ¿Alguien me dice cómo hace la combustión un auto? Ah, con sus palabras. Nadie sabe de mecánica aquí. ¿Qué pasa si yo pulverizo el carbón? Muchos hablaron de, bueno, una exposición dijeron que el carbón se utiliza en las termoeléctricas. ¿Ustedes creen que ponen ahí como una gran olla o un gran anafre con carbones grandes para quemarlos? Se pulveriza el área de contacto. ¿Por qué la reacción de gas con gas es eficiente? Pues porque las moléculas en la misma fase se dispersan y se combinan de manera eficiente. ¿Sí ven el punto? Si yo tengo buena área de contacto, pues voy a tener una buena eficiencia de combustión. ¿Cómo se hace la combustión en un auto? Pues tienen unas aspreas, ¿sí? Atomizan la gasolina. ¿Qué quiere decir atomizar? Ustedes todos conocen un spray de pelo. Dentro hay líquido. ¿Cómo logro atomizarlo? Pues combinando cuestiones de presión, generando partículas tan pequeñitas que genero una gran área de contacto para que en cuanto sea la chispa, pues logre la combustión de manera rápida y más eficiente. No crean que hay un tanque. Si ustedes tuvieran un recipiente con alcohol y lo prenden, pues se prende lo de encima. Pero ¿qué pasa si atomizan el alcohol? Pues va a prender con mejor eficiencia, va a haber una combustión con mejor eficiencia. ¿Qué hacen con los sólidos? Si ustedes meten un pedazo de tronco a una combustión, pues va a ser muy baja la eficiencia. ¿Qué pasa si lo hago astillas? ¿Sí ven? Mejorar la eficiencia consiste en meter más aire, como dijo Bernardo, en mejorar el área de contacto. Y eso se logra atomizando los líquidos, es decir, generando pequeñas partículas, como es en los autos, tienen un aspersor, unas aspreas, o en los sólidos pulverizando. ¿Algún comentario hasta aquí? Bien, vamos a continuar. El viernes voy a hacer una dinámica con este tema de los combustibles, porque si ustedes, los partidos políticos están muy inmersos en la reforma energética. A mí no me gusta la política y no me gusta opinar al respecto ni pelear por política, cada quien. Pero si ustedes se dejan llevar por lo que les dicen, no, pues las termoeléctricas son más eficientes con carbón.
Ah, pero es un sólido y dice aquí que los sólidos no tienen buena eficiencia y que además generan partículas suspendidas. ¿Por qué no usan otro tipo de combustible? ¿Por qué la reforma energética o qué tiene que ver la reforma energética? Bien, seguimos hablando el viernes. Pero bueno, estas son las bases generales que me gustaría que fueran adquiriendo como criterio. En las infografías, si ustedes se fijan, podemos ver muchas cosas que se vieron allá. El metano, el etano, el gas LP, el hidrógeno, pero el hidrógeno no se puede contener, no podemos guardarlo, entonces no lo pueden aplicar, pero es el combustible más limpio. Se habló del combustóleo, que es un residuo. Bueno, vamos a seguir con ese tema. Mientras vamos a hacer este ejercicio, por favor, toman los datos principales. Si se acuerdan, el ejercicio pasado lo resolvimos en masa. Este lo vamos a resolver en moles. Lo voy a especificar aquí. Que quiere decir que todo voy a usar moles en todo el balance, aunque me den la base de cálculo en masa. Y ahora estoy tomando un combustible sólido. La vez pasada fue el hidrógeno. ¿Listos? Agregué un inciso porque justo es lo que estoy hablando, ¿no? Que el carbón no tiene eficiencia del 100%. Entonces vamos a ver qué sucede. ¿Por qué me importa mucho tener eficiencias del 100%? Ah, porque no contamino. Esa creo que ya quedó plasmado en lo que les estoy diciendo porque genera CO2. CO2 y CO, ¿no? Ahora vamos a ver numéricamente qué pasa. ¿Me indican cuando estén listos? ¿Me indican cuando podamos continuar? Listo, profesora. Listo. Comenzamos entonces. Voy a ir mencionando cada una de las etapas que se tienen que ir cumpliendo para la resolución del ejercicio. Primero,
realice el balance de materia. ¿Saben qué? Que aquí pues tengo que poner y el balance de energía. ¿Qué significa hacer el balance de energía? Pues calcular el calor, que parece que no lo puse. Listo. Bien, inciso A. En el inciso A nos están especificando, primero vamos a calcular base de cálculo. Vamos a tener muy claro cuál es la base de cálculo. Pues me están diciendo 100 gramos, pero hay que convertirla a gramos mol, porque así me está pidiendo que realice el problema. ¿Cómo lo hago? A través de su peso molecular. De tal forma que si tengo 100 gramos, el peso molecular, recuerden que es la masa entre el número de moles. Masa, moles. Entonces, si quiero moles, despejo de aquí y va a ser la masa entre el peso molecular. Y el peso molecular es 12 gramos sobre gramo mol. De esta manera cancelo gramos y la base de cálculo va a ser de 8.33 gramos mol de carbón. Esta equivalencia justo son los 100 gramos equivalen a esto. Entonces, esta va a ser la base de cálculo. Entonces, ya tengo claro cuál es la base de cálculo. Segundo, poner la reacción, que ya me la están dando, pero si no me la hubieran dado, todos sabemos que el carbón se oxida con oxígeno del aire. Y me están diciendo que el aire entra con un 20% de exceso. Y en el inciso A, como la eficiencia es del 100%, se genera CO2 y no pongo agua porque no hay hidrógenos. Si fuera metano, etano que tiene hidrógenos, entonces pongo el agua. Recuerden que no podemos aparecer compuestos. Entonces, esta es la reacción que tiene que ver con el 100% de eficiencia para el inciso A. Pero antes de continuar, tengo que balancear la reacción porque de esa manera tengo la estequiometría. ¿Qué quiere decir balancear la reacción? Contar cuántos carbonos hay de un lado. Aquí tengo 1 y acá tengo 1. Acá tengo 2 hidrógenos y acá tengo 2. Es decir, está balanceada. ¿Qué quiere decir estar balanceada? Que los coeficientes estequiométricos los voy a escribir como una mol o un gramo mol de carbono se combinan con un gramo mol. Recuerden que cuando decimos mol, estamos refiriéndonos a gramos mol. Se van a combinar para formar un gramo mol de CO2. En el ejercicio pasado estaba la base de cálculo en masa. Y entonces, cada uno de estos coeficientes estequiométricos los multiplicábamos por su peso molecular. Pero como este problema me lo están pidiendo en moles, ya tengo la relación molar, que es más fácil. Desde mi punto de vista, hacer reacción química, trabajar en moles es mejor. Entonces, ya que tengo la relación molar, digo, una mol de carbono se combina con una mol de oxígeno para formar una mol de CO2. ¿Tengo un gramo mol? No. La base de cálculo es 8.33 gramos mol de carbono. 8.33
gramos mol de carbono. ¿Con cuánto se va a combinar entonces? Esta es la base y la pongo en la columna donde está el carbono. Base de cálculo. Entonces, si hago reglas de 3, este por este entre este, como es 1 a 1, pues se va a formar 8.33. Digo, va a reaccionar con esto de oxígeno para formar 8.33 gramos mol de CO2. Y acabé. Porque esto es la reacción al 100% de eficiencia con nuestra base de cálculo. Voy a hacer el esquema que siempre hago de entradas y salidas. Vamos a hacer el balance de materia, que sería lo siguiente. Una vez que realizamos la estequiometría molar o másica, según sea el caso, vamos a ver qué entra o qué sale en un reactor, en un quemador, en un anafre, como le quieran llamar a esto. Un anafre es un reactor. ¿Qué entró a este reactor? Pues carbón, que fueron 8.33 gramos mol de carbón. ¿Qué más está entrando? Está entrando un 20% de exceso de aire. Pero yo sé que el aire tiene oxígeno y tiene nitrógeno. ¿Sí? Pongan mucha atención, este es el punto débil de los problemas, donde más se equivocan. ¿Cuál es el concepto de exceso? Lo que se requiere de oxígeno para que todo el combustible reaccione. ¿Cuánto se requiere? 8.33. Aquí está. Dejen borro esto para que poder escribir. Entonces, esto que acabo de escribir aquí es lo que se requiere para el 100% de eficiencia. Aunque la eficiencia sea menor, el cálculo siempre se hace con referencia al 100% de eficiencia. Aparte de esta cantidad, se metió el 100% más otro 20% más. Entonces multiplico por un factor 1.2. Que así lo hicimos con el hidrógeno. El concepto de exceso es, ¿cuánto se requiere para que todo el carbono reaccione? 8.33. Bueno, pues vas a meter eso y un 20% más. Es decir, vas a tener el 100 más otro 20 es igual a multiplicar por un factor de 1.2. Esa operación me da 9.996. Por favor, me corrigen porque luego estoy aquí con todo esto. Esto es lo que entra de oxígeno, pero resulta que el oxígeno siempre entra con su hermanito nitrógeno. Estoy en relación molar, entonces, si esto representa el 21% molar, eso es lo que contiene el aire de oxígeno. El 79% molar, ya sabemos que es nitrógeno. Pregunta, ¿cuánto nitrógeno entró? Entonces, hacemos la regla de 3. Este por este entre este. Y de nitrógeno me da que entraron 37.64 gramos mol de nitrógeno. Voy a ir realzando
con amarillo las cantidades de entrada. Entró esto de oxígeno y entró esto de nitrógeno. Y termino con todas las entradas. Y para el cálculo necesito siempre una reacción bien balanceada y una estequiometría correcta. ¿Qué sale del proceso? Primero, pues sale CO2. ¿Cuánto sale de CO2? Pues lo veo en la reacción. Como la reacción fue del 100%, salen 8.33 gramos mol. ¿Qué más sale? Oxígeno, porque entró en exceso. Por lo tanto, tiene que salir algo. Y sale nitrógeno. El nitrógeno que entra es el mismo que sale porque es un inerte. No reacciona. No hay una reacción para él. Entonces, lo voy a colocar directamente aquí. Y tengo que hacer el balance para el oxígeno. Si recuerdan los balances con reacción química, que ya platicamos la clase antepasada, el oxígeno que sale, aquí lo voy a poner. ¿Por qué no hago este balance para el producto? Porque se ve directo de la reacción. ¿Por qué no hago el balance para el carbono? Porque todo reaccionó y no sale carbono. Sí, aquí lo voy a poner. El carbono es 0 lo que sale, porque todo reaccionó. Pero el oxígeno que sale va a ser igual al oxígeno que entra menos el oxígeno que reacciona. Esos son los balances con reacción química. ¿Cuánto oxígeno entró? Pues ahí está en el diagrama. 9.996 gramos mol. ¿Cuánto oxígeno reaccionó? Pues ahí está. 8.33 porque la eficiencia fue del 100%. ¿Cuánto oxígeno salió? Y me da que sale 1.666. Me salió lo mismo, profesora. Muchas gracias por confirmar, porque ya ven que luego estoy aquí con la calculadora y las pantallas. No es justificación, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno verificar. Aquí están las salidas. Muchas gracias. Aquí están las salidas. Y terminé con el balance de materia. ¿Qué sigue? Pues hacer el balance de energía. Profesora, tengo una duda. Dime. Bueno, es que haciendo mis anotaciones me perdí un poquito. ¿Por qué dijo que lo mismo que entra de nitrógeno sale? Porque el nitrógeno, es que siempre digo que es el hermanito, porque es como cuando vas a una fiesta y llevan chaperones. Ellos no van a interactuar en la reacción, o sea, no hay una reacción química para ellos. El nitrógeno no es un combustible, Caro. El nitrógeno siempre va con el oxígeno en el aire, pero es un inerte, así como entró, sale. Y no lo podemos evitar porque es parte de la composición del aire. Ok, gracias. Ahí dije Carolina y era Miriam. Discúlpame. Sí, no se preocupe, gracias. ¿Sí quedó claro? Sí, ya, muchas gracias. Bien, me llevo el diagramita este, que es con lo que yo trabajo el balance de energía, si se acuerdan. Entonces, vamos al balance de energía.
Entonces, ahí quedó esto y vamos entonces a trabajar el balance de energía. Antes de eso, recuerdan que la vez pasada lo que hicimos fue corroborar que las entradas eran igual a las salidas. Aquí no podemos corroborar. ¿Por qué no podemos corroborar? Fíjense, gramos mol que entran. En balances con reacción química no son los gramos mol que salen. No se vayan a confundir. Si sale alguna vez es por casualidad. Si nosotros sumamos todas las entradas, me da 55.93. Y a la salida, me da 47.6. Si convirtieran, aquí lo voy a anotar, si convirtieran a masa todo, que no lo voy a hacer, porque confío en que lo que hice es correcto, las entradas en gramos serían igual a las salidas. ¿Qué quiere decir esto? Perdería yo ahorita un tiempo valioso para mí. Tendría que multiplicar 8.33 por 12 y ponerlo 9.96 por 32, 37.64 por 28 y así en cada caso y van a corroborar que lo que entra es lo que sale. Yo estoy convencida que lo que hice fue correcto, por lo tanto, en balances de materia, en moles, no coinciden, no son iguales. Puede haber alguna excepción, pero son contaditas. Entonces, no se preocupen, estamos en lo correcto y vamos al balance de energía. Solo por cuestiones de práctica, nuevamente voy a hacer 2 veces el cálculo, uno con calores de combustión y otro con calores de formación. De hoy en adelante solo voy a hacerlo con uno. ¿Sí? Pero para que estén practicando, voy a hacer el cálculo con calores de combustión. Por favor, si tienen a la mano sus tablas, les pediría que me ayuden para no estar cambiando de pantalla ni de archivo. ¿Cuál es la técnica que yo uso? Salidas menos entradas. Y me voy a ir más rápido porque ya platicamos de esto. A partir de aquí van a ser salidas. ¿Qué sale? CO2. Pero el CO2 no es un combustible. Ustedes podrían buscarlo, no tengo problema, pero el calor de combustión del CO2 va a ser 0 porque no es un combustible. El oxígeno va a ser 0 porque no es un combustible. El nitrógeno va a ser 0 porque es un inerte. Voy con las entradas. El carbono, pues tengo que poner la masa de carbón por su entalpía de combustión del carbón. Y luego tengo oxígeno y tengo nitrógeno que va a ser 0. Ahora sí, hago el cálculo para no estar perdiendo tanto tiempo con los del 0 y me queda menos masa del carbón, 8.33 gramos mol de carbono. Y su entalpía de formación, de combustión, perdón, ¿cuál es?
Ay, sí. Sí, Fernando, gracias por la observación, pero aquí sí. Profesora, ¿pidió el calor de combustión? Pedí el calor de combustión. Sí, corrijo el signo porque es lo correcto. Gracias, Fernando. Entonces aquí es menos todas las entradas. 393.51. Le cambiaste el signo. Sí, profesora. 393.51 y si mal no recuerdo son kilojoules sobre gramo mol. ¿Es correcto? Sí, profesora. Ahí está. Entonces, pareciera que trabajar en gramos mol es más complicado, pero si se fijan aquí las masas, la vez pasada teníamos que estar convirtiendo todas las masas. Gracias, Keila. ¿Cuánto da este total? Ahora, si se fijan, yo le cambié el signo porque ya estoy usando la técnica de salidas menos entradas y el signo queda aquí plasmado. A mí me dio 3,277.93. Muchas gracias, Carolina. Sí fuiste Carolina, ¿verdad? Kilojoules. Eso es el calor que me va a proporcionar 100 gramos de carbón. Fíjense cuánto. Así es como valoran los combustibles y cómo se reporta el poder calorífico de los combustibles. Bueno, vamos a hacer con calores de formación. Yo les voy a confesar que cuando trabajo calores de combustión, cuando trabajo combustiones lo hago con calor de combustión. Cuando no es una combustión, es decir, no es un combustible ni se produce CO2, lo hago con formación, que es lo correcto. Voy rápido igual que hace rato. Los calores de formación son aquellos para formar un compuesto a partir de sus elementos a los cuales se les asigna 0 como valor. Sale CO2 y este sí tiene calor de formación porque es un compuesto. Sale oxígeno, que es un elemento, aunque sea diatómico, y es 0. Sale nitrógeno, y esto, el motivo es porque son elementos. Y en esta técnica todos los elementos se les da como valor 0. Menos, entra carbón, pues es un elemento. Oxígeno, nitrógeno, y todos son elementos por los que se les asigna 0. Por lo tanto, el calor va a ser la masa del CO2 por la entalpía de formación del CO2. ¿Qué masa de CO2 tengo? 8.33 gramos mol de CO2. ¿Cuál es su calor de formación? 393.51 kilojoule por gramo mol. ¿Qué signo? Aquí sí hay que tener cuidado. Positivo. No te creo. Un segundo. Es negativo, profesora. Ok, ya me saqué de onda. ¿Quién participó? Perdón. Yo, profesora, pero le cambié el signo. No, acuérdate que solo se le cambia a los de combustión, Carolina. Sí, profesora, disculpe. Porque si no nos daría, yo ahorita dije, no, ¿cómo? Iba a abrir el archivo, pero ahora sí ya te creo. Entonces serían kilojoules sobre gramo mol de CO2, se cancelan estos y Q va a quedar exactamente. ¿Por qué no está compartiendo pantalla, profesora? Gracias. Me hago bolas, yo quité el video, puse el video, listo. Menos
Si se fijan, de exactamente el mismo valor. Entonces, no importa cuál técnica ocupemos, siempre el resultado es el mismo. Listo. Aquí, todo este calor se llaman calores en condiciones Perdón, Carolina, ¿qué archivo es este? ¿Qué número? El archivo 13, profesora. Archivo 13, para que sepan de dónde se saca y quede completa la clase. Ahora, ¿este calor cómo se llama? Calores estándar. ¿Eso es real? No. La realidad es que estos gases de combustión, si ustedes ponen la mano en los gases en un anafre, se quemarían. Sí, salen a 300 grados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No nos piden aquí en este problema, no nos piden, dejen inserto una diapositiva. En este ejercicio no piden el calor real. Pero si pidieran el calor real, ¿qué tendríamos que hacer? Q real, solo para reafirmar, ya hicimos con el hidrógeno, sería Q, ¿sí? Que sería el Q anterior que acabamos de calcular. Y entonces empezaríamos ahora sí a contar todas las masas de salidas y entradas, más masa del CO2, que en realidad este término sería como poner la masa integral del CP derivada de T, pero siempre va de la temperatura de referencia, que va a ser 25 grados, a la temperatura de salida o entrada. Que imagínense que yo pongo 300. Lo acabo de inventar, pero si así dijera el problema, entonces, si estoy hablando del CO2, pondría la entalpía a 300 grados menos la entalpía a 25, porque ahora esa es mi temperatura de referencia. Luego sería la masa del oxígeno por la entalpía a 300 menos la entalpía a 25, más la masa del nitrógeno por la entalpía a 300 menos la entalpía a 25. Imagínense que las entradas fueran, entonces esto lo acabo de inventar, ¿no? Y las entradas, yo generalmente se los pongo así porque las entradas generalmente sí están a 25, que es la temperatura ambiente. Entonces todo esto sería 0. Y todas las entalpías, si recuerdan, las podríamos calcular del archivo del archivo 5. Pero aquí no nos lo pidieron, por lo tanto ahí paramos. Vamos con el inciso B. ¿Hasta ahí dudas? Entonces, bueno, ahora se pone más interesante la cosa porque en el inciso B me están planteando si la eficiencia es igual al 80%, ¿qué sucede? Lo primero, acuérdense que la base de cálculo esa no la voy a cambiar, ¿no? La base de cálculo
es 8.33 gramos mol de carbón. Eso no se cambia. Primero, ¿qué cambia? Lo más importante es que ahora va a haber dos reacciones. Eso es lo que dice la combustión cuando la eficiencia no es del 100%. Es decir, el carbón va a reaccionar con el oxígeno para formar CO2. Y va a haber otra reacción paralela, que es la reacción con el oxígeno para formar CO. Y esta reacción es contaminante. No la deseamos, pero es inevitable en el caso del carbón. Y aparte de que contamina, va a bajar la eficiencia. Eso ahorita los voy a convencer con números. Es decir, es una reacción indeseable. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora con dos reacciones? Pues lo mismo, solo cambia, hay que tener un poco de cuidado y voy a dejar aquí el diagramita. Una vez que tengo las reacciones, ¿qué es lo que hacemos? Balancearlas. 1 a 1 y a 1. Quiere decir que una mol de esto va a reaccionar con una mol de esto para formar una mol de esto. Estoy en el inciso B. Y si balanceo esta, me va a quedar un medio aquí. Es decir, una mol de carbono, del otro lado tengo una mol, reaccionaría con 0.5 moles de oxígeno para formar una mol de CO. Este es el oxígeno y este es el carbono. Y tengo que trabajar simultáneamente con las dos reacciones. ¿Cómo? Primero digo, si tengo 8.33 gramos mol, no voy a poner las unidades de aquí en adelante porque todo es homogéneo en gramos mol. Si la reacción fuera al 100%, sucedería lo que hicimos en el inciso A. Esto es con una eficiencia del 100%. ¿Sí? Hasta aquí no he cambiado nada. Pero la reacción no fue al 100%. ¿Qué fue lo que sucedió? Al 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que no reaccionaron 8.33. ¿Cuánto reaccionó? Pues solo el 80%. Entonces, pueden hacer regla de 3, este por este entre este, o lo que es lo mismo, pueden multiplicar todo lo de arriba por 0.8. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, no reaccionaron 8.33, sino 6.664. Y entonces de oxígeno solo se necesitaron 6.634 y se produjeron 0.664 de CO2. La pregunta es, ¿qué le pasó al resto del carbono? Pues se fue a otra reacción. 1.666. Si hago reglas de 3 con esta nueva estequiometría, me da que reacciona con 0.833. Este es carbono, oxígeno, y va a formar 1.666 de CO. Es decir, el 20% se vino para acá. Del carbón. El 20% del carbón se vino a esta reacción. ¿Van bien?
¿Todo bien? Excelente. Gracias. Entonces, Profesora, tengo duda de dónde salió el 1.66. de multiplicar 0.8 con esto. Gracias, profesora. De nada, más allá de dónde salió, ¿qué significa, Carolina? Significa que tenías 8.33 de carbón, pero la eficiencia no es del 100%. Es decir, para la primera reacción, solo participó 6.664, el 80% de eficiencia. Quiere decir eso, que solo 80% de ese total de carbón formó CO2. El 20% se fue a otra reacción para formar CO. Gracias, profesora. De nada. Bien, entonces si yo le pongo a esto que es un reactor, vamos a hacer el balance. Me detienen en cualquier momento. ¿Cuánto carbón entró? 8.33 gramos mol de carbón. ¿Qué cambia aquí? Nada. El aire entró con 20% en exceso. Si tengo 20 reacciones o una, no cambia nada con el aire, porque el aire tiene oxígeno y nitrógeno. Y el aire dice, el concepto dice, lo que se requiere para el 100% de eficiencia. Oiga, pero abajo hay otra reacción. No me importa. Para tener 100% de eficiencia necesito 8.33 gramos mol. No hubo una buena eficiencia, bueno, es por otros factores, por el área de interacción, por el mismo equipo, pero yo siempre voy a proporcionar lo que se requiere para el 100, ¿sí? 100% de eficiencia, lo voy a remarcar. Y ya desde siempre les digo, ya no lo voy a remarcar porque parece que lo ignora. Siempre el concepto es aquí, ¿cuánto se requiere para el 100% de eficiencia? Y voy a agregar un factor de 1.2. Y eso ya lo habíamos calculado. Era 9.996. Y como este es el 79% y este es el 21%, lo que me da de nitrógeno es lo mismo que el ejercicio anterior, 37,604. Es decir, no cambia nada de las entradas de aire. ¿Qué es lo que está cambiando? Las salidas, porque ahora estoy generando gases contaminantes. Vamos a hacer el balance de las salidas. Oh. ¿Qué sale? Primero salió CO2, pero ¿cuánto salió? 8.33, no, porque no se llevó a cabo el 100% de eficiencia. 6.664 gramos mol. Porque ahora hubo otra reacción que generó CO, ¿cuánto? 1.666. Es decir, está contaminando más este proceso que el anterior. Sale nitrógeno, el mismo que entra, sale porque es un inerte. ¿Carbono salió? No, todo se quemó. Y me falta el balance para el oxígeno. Pero ese lo tengo que hacer con calma. El oxígeno que sale va a ser igual al que entra. ¿Cuánto entró? El mismo, 9.996. Pero nos hizo una jugada aquí el oxígeno, porque no reaccionó donde nosotros queríamos. ¿Cuánto reaccionó en la primera? 6.664. ¿Cuánto reaccionó en la segunda? 8.33.3.
Esto es lo que reaccionó en la primera reacción y esto es lo que reaccionó en la segunda reacción. ¿Cuánto da esto? Me da 2.499. ¿Me confirman si les da lo mismo? Lo confirmo, profesora. Gracias. Entonces, si se fijan, las cantidades ahora son diferentes, porque nos hizo una mala jugada el combustible, ya que en la realidad, al ser sólido, no reacciona al 100%. Y nuevamente, una vez que hacemos el balance de materia bien, si se fijan, todo depende del balance de materia. Una vez que se hace el balance de materia bien, podemos hacer el balance de energía súper fácil leyendo. Me llevo el diagramita. Leyendo cada una de las entalpías en la tabla correcta. Y perdón, les dejo aquí nuevamente esta tabla. Por el método de salidas-entradas, solo el de combustión se le cambia el signo. Bien, vamos a hacer el balance de energía. Y si me lo permiten, solo lo voy a hacer con el método de calores de combustión. Para poder acabar el ejercicio. Me detienen si hay dudas. Salidas. Sale CO2. No es combustible el CO2. Sale CO. Pues yo no conozco un combustible que se llame CO, pero sí tiene calor de oxidación calor de combustión, perdón, porque todavía se puede oxidar. Y ustedes no lo pueden saber a primera vista. Yo porque pues doy clases de esto, ¿no? Pero búsquenlo. Si lo buscan, el CO va a tener calor de oxidación porque todavía se oxida. El nitrógeno no es un combustible. El oxígeno no es un combustible. El carbono fue 0, menos entradas a partir de aquí. El carbono es un combustible. El oxígeno no, el nitrógeno no. Hacemos el cálculo. Entonces va a ser la masa del CO por la entalpía de combustión del CO menos la masa del carbono por la entalpía de combustión del carbono. Y voy con los datos. CO, 1.666 gramos mol. Calor de combustión. Archivo, ya se me olvidó. Archivo 13, profesora. Gracias, se me olvida el nombre. Archivo 13. Del monóxido de carbono es 282.99 kilojoule por gramo mol. Muchas gracias. Solo porque creo que tengo tiempo, voy a revisarlo. Estamos, ¿en qué página?
¿En qué página está? En la 665. ¿Qué número es del PDF? Ah, está arriba. Ok, aquí está. Es la segunda, profesora. Sí, aquí está. Mire, es este. Entonces, el primero es calor. Monóxido de carbono es gaseoso, 110.52 es el de formación, que no estoy haciendo por método de formación. Entonces, sí les estoy compartiendo el archivo, ¿verdad? Entonces sería menos, le cambio el signo, más 282.99 kilojoules sobre gramo mol. Ahorita les comparto el otro archivo de PowerPoint, menos el carbono, 8.33 gramos mol, y el carbono es un combustible que está aquí arribita, y es 393.51, le cambio el signo a calores de combustión. Regreso a nuestra pantalla. ¿Me ayudan cuánto da esto? Profesora, a mí me dio menos 2806.47. Menos 2.806.47. ¿Alguien me confirma? Muchas gracias. Espero a que alguien confirme para que continuemos, por favor. Sí, pero me da lo mismo que la compañera. Muchas gracias. Listo. Entonces, observen aquí. ¿Cuánto nos dio con 100% de eficiencia? 3.277. Con 100% de eficiencia. ¿Cuánto nos dio ahorita con 80? 2.806. ¿Conviene tener eficiencias bajas? Con eficiencias bajas, ¿cuáles son las consecuencias que tenemos? Algo importante es que hay menor calor y en consecuencia menor trabajo. Calor, trabajo. ¿Sí? Es decir, si eso lo ocupo en una termoeléctrica, pues va a ser menos eficiente que cualquier gas. Contamina. Porque genera CO. Entonces, esto es a lo que quería llegar. A que vean el número. Cualquiera les puede decir, es que es menos eficiente porque es sólido. Sí, porque es sólido y porque los sólidos tienen eficiencias menores al 100% y porque numéricamente produce menos calor o trabajo. Bien, hoy es lunes y hoy hay tarea. Les dejo la clase, analicen con calma y me dicen si hay dudas, los puedo atender por correo, ya saben. Va a haber 2 tareas. Y todo va a ser igual que otros días. El día 3 de mayo va a haber 2 espacios en aula virtual, como los ejercicios que ustedes ya saben que pongo. El primero
Los dos van a ser a las 10 p.m. Y voy a dejar abierto el espacio a 10:30. Pero va a haber dos ejercicios. El primero va a seguir siendo el de la carta psicométrica. Porque ese tema, a pesar de que lo comencé en el parcial pasado, pertenece a este parcial. Y es determinar entalpías. Es cosas de entalpía, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo y temperatura de rocío. Recuerden que los ejercicios son parte de la calificación. Y aquí tienen que tener cuidado porque va a haber conversiones de temperaturas en Kelvin y grados Fahrenheit y obviamente grados centígrados. Segundo, va a haber cálculo de calores. Lo voy a hacer en aula virtual. Les dejo las instrucciones, pero van a ser dos calificaciones ahorita. Duran 10 minutos ambos dentro de este periodo y sería todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Concluyo la... No, va a ser la combustión completa del carbono a CO2. Una mol de carbono a CO2, calcule el calor. Algo muy simple con valores de 1, pero sí es... Te dejo las instrucciones específicas antes de que comiences el examen. De nada, Fernando. Si no hay más dudas, recuerden mañana 3 de mayo de 10 a 10:30. Que tengan excelente día. Cualquier duda los atiendo por correo. Hasta luego.